Dios les bendiga. Les habla su misionero y amigo John Wilmar Lozada desde Japón, la tierra del sol naciente. Quiero enviar un saludo muy especial a la hermosa congregación allá en Barranca Bermeja, a quienes pastorea mi amigo el hermano Josué Calderón y su esposa la hermana Lili Rey, a quienes recuerdo con aprecio y deseamos muchas bendiciones para ustedes. Bien, hoy quiero compartir con ustedes el pensamiento de la palabra del Señor, la reflexión bíblica que siempre llena nuestros corazones de fe y de esperanza. Creo que en tiempos como los que vivimos siempre tenemos una palabra de fe que llena de aliento nuestros corazones. Tengo mi Biblia abierta en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo número 8, verso número 35 al 39, que dice de la siguiente manera: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, la palabra que estábamos aquí leyendo es un texto muy conocido por el pueblo cristiano. Y cuando digo conocido es que lo hemos leído muchas veces. Y cuando hablo de leerlo muchas veces es que a veces se queda solamente en la lectura. Y hoy yo quiero que pensemos en esta frase: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué tal si lo titulamos así? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Porque según el texto que leemos, escrito nada menos que por el apóstol Pablo, quien en primera persona siente todas estas cosas que escribe. Pablo es una persona que expresa desde sus sentimientos más profundos las vivencias, las experiencias que vivió. Y siempre tiene una palabra muy real, una palabra muy clara para hacernos pensar de manera diferente. El contexto en el que los discípulos iniciaron su ministerio, el desarrollo del ministerio luego de la ascensión del Señor Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo, era un contexto nada fácil. Realmente sus vidas estaban rodeadas de la persecución, no solo del Imperio Romano, sino de la influencia judaica, de los que profesaban conocer la palabra y conocer la ley, pero ya sabemos que habían cambiado la ley en leyes propias para su beneficio. No obstante, no esperaban días muy tranquilos para el desarrollo de la obra. El Señor se los había dicho estando con ellos. En Marcos 13:9 el relato dice: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y a las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Testimonio a ellos. Llama la atención que Jesús comisiona a sus discípulos, Jesús prepara a sus discípulos más de 3 años, y en esos 3 años les habló de manera muy particular. El mensaje de Jesús para sus discípulos no fue un mensaje tal vez de muchas promesas económicas, como muchos prometen hoy en día a sus seguidores. El mensaje del Evangelio no está basado realmente en eso como base fundamental. El mensaje del Evangelio es un mensaje cristocéntrico. Por eso Jesús lo dijo: vengan a mí todos los que estén cansados, cargados, que yo les voy a hacer descansar. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Quiere decir que también vendrá, porque eso es lo que el Señor ha prometido, que a todos los que le amamos, a todos los que nos hemos negado a sí mismos y le seguimos, no nos faltará nada, ni espiritual ni material, porque lo tenemos a Él como nuestro centro en la vida. El texto al que me refiero está anunciándoles de manera clara la persecución que llevarían, la persecución que sufrirían por causa del Evangelio, cómo serían apedreados, cómo serían entregados a los concilios y cómo tendrían que padecer diferentes circunstancias. En Juan, el capítulo 16, verso 33, el evangelista relata: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este texto es un texto interesante.
a veces no hablamos mucho de las aflicciones. A veces hablamos mucho de las victorias y de todas las cosas que siempre queremos tener y por lo general hemos vivido. Pero la Biblia también habla de aflicción. Jesús les dijo a sus discípulos: yo les he hablado y les he enseñado durante este tiempo para que en mí tengan paz. La paz está en el Señor Jesús. Para que en medio de toda tormenta, en medio de toda persecución, en medio de todas circunstancias difíciles, cuando las cosas se pongan difíciles, cuando vengan la adversidad, recuerden que en mí van a tener paz. En mí van a tener dónde confiar. En mí van a tener a quién acudir. Porque en el mundo tendréis aflicción. Y esa aflicción creo que la estamos sintiendo en este momento. Diversas aflicciones. El mundo entero prácticamente en una cuarentena a causa del COVID-19. Esto aflige, esto deprime, esto llena de temores. Esto saca a relucir lo mejor o lo peor que cada uno tiene en su corazón. En el mundo tendréis aflicción, diversas aflicciones, pero confíen, confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él ha vencido al mundo, nosotros también venceremos toda dificultad, porque Él está en nosotros, Él está con nosotros. Creo que los discípulos interiorizaron muy bien estas palabras del Señor Jesús. Creo que los discípulos lo entendieron porque nada ni nadie los detuvo. No los detuvo las amenazas de muerte. No los detuvo la amenaza del Imperio Romano. No los detuvo el movimiento religioso del judaísmo de la época. Cuando predicaban la palabra y el Señor hacía milagros y se levantaban los paralíticos y había gozo entre el pueblo y había sanidad y los que tenían espíritus inmundos eran liberados, entonces se gozaban en medio de las dificultades y se gozaban con el pueblo. Llama la atención que en medio de ese movimiento los gobernantes de Jerusalén no estaban muy gozosos, no estaban muy contentos. Hechos 5:40 relata que convinieron con él llamando a los apóstoles después de azotarlos. Azotaron a los discípulos y les intimaron que no hablasen más en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Habían levantado el cojo que estaba allá en el templo llamado La Hermosa, lo levantaron y este paralítico salió allá saltando y dando gloria a Dios. Y los llamaron, los intimaron y les prohibieron que hablaran de Jesús. Les prohibimos que hablen en ese nombre. Ustedes están cambiando las cosas aquí en Jerusalén, era la capital. Ustedes están trayendo un mensaje que está alborotando al pueblo. La Biblia dice que los azotaron y los oprimieron y les prohibieron hablar de Jesús. Y a mí me llama la atención la actitud de los discípulos. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, miren, en el templo y por las casas, no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. ¿Cómo salieron los discípulos? No salieron quejándose. Bueno, los golpearon, los azotaron, los vituperaron, pero no salen tristes, no salen avergonzados, no salen derrotados, sino que en medio de esa dificultad y de esa injusticia, por cierto, salen gozosos. Y esto es algo maravilloso, porque dice que había un gozo en ellos porque fueron tenidos por dignos de ser golpeados y de haber padecido afrenta por el nombre del Señor. ¿Cómo tenían el nombre del Señor en alto? Qué conocimiento tan maravilloso. Qué sentimiento tan glorioso el que tenían estos hombres de Dios dispuestos a entregar sus propias vidas, que en situaciones como estas están gozosos. ¿Y sabe cuál fue la reacción? Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar a Jesucristo. Hoy creo que este texto no lo podemos desarrollar de la misma manera, seguro como los discípulos y como lo desarrollamos en nuestra misión evangelística y misionera. Podemos desarrollarlo en las casas con las familias ahora, con nuestra propia familia. Ya no pensando tal vez en el aspecto eclesial, cómo organizamos las cosas, sino en la casa. Llegó el tiempo de hacerlo en la casa directamente, como en el tiempo antiguo. Ahí en la casa, casa iglesia, las refán en las casas, desarrollándolas, hablando de Jesús. Las redes sociales, utilizándolas hoy en día. Y todos los días en las redes sociales, podemos decir hoy, no cesamos de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días. En el mundo entero, desde el extremo del mundo al otro extremo, estamos anunciando, estamos contando de las maravillas del Señor. En aquel tiempo, ser cristiano costaba la vida.
decir que eran los seguidores de Jesús, el Nazareno, costaba la vida. El Imperio Romano se levantaba precisamente a perseguir a los cristianos. Los historiadores cuentan, entre ellos Josefo, de todas las circunstancias, de toda la persecución, de las cantidades de muertes de los cristianos en el circo romano, de cómo sepultaban a los cristianos, los sepultaban en la arena cuando no negaban al Señor Jesús. Cómo terminaron en las fauces de los leones, cómo terminaron destruidos de muchas maneras, y cuántas circunstancias difíciles, cómo fueron quemados muchos de ellos a causa del nombre de Jesús. Por eso la Biblia habla de esos héroes de la fe, entre ellos estos seguramente. La Biblia dice, de los cuales el mundo no fue digno. Y no fue digno porque no los conocieron, no recibieron a Jesús, a quienes ellos amaban y predicaban, pero ellos entregaron su vida por amor al Señor. Hoy nosotros estamos pasando alguna situación adversa. El mundo está lleno de temor. Uno de los peores sentimientos y emociones destructivas es el temor. Y están llenos de temor por lo que está sucediendo. El temor paraliza y hace que las personas empiecen a pensar de manera diferente. Empiecen a pensar y a llenarse de temores y de dolores. Hoy es tiempo de pensar en la palabra de Dios y de fortalecernos espiritualmente. Hoy es tiempo de fortalecernos en la palabra poderosa del Señor. Creo que los hombres de Dios en aquel tiempo nunca retrocedieron y realmente entregaron sus vidas. Cuando Jesús les anunció lo que vendría, simplemente no fue un anuncio más para ver cómo reaccionaban. Creo que Jesús proféticamente les estaba diciendo cómo terminarían sus vidas por amor a su nombre si decidían ir a hacer la labor. Esteban fue apedreado y murió. Jacobo fue atravesado con una espada. Pedro murió crucificado. El apóstol Pablo fue decapitado. Y cuando uno lee el texto encuentra cómo fueron golpeados, cómo fueron vituperados. Y en medio de todas estas circunstancias tenemos unas palabras de fe y es el apóstol Pablo quien las encarna. En su segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, verso 8 y 9 dice: es verdad que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Nada pudo detener el avance de la iglesia. Nada pudo detener el avance de la obra. Hay circunstancias adversas que nos paralizan, que tratan de hacer que nuestra fe se debilite. Es ahí donde tenemos que echar mano al recurso espiritual que tenemos. ¿Qué recurso espiritual tienes hoy? Creo que Dios nos preparó para el momento que estamos viviendo. Creo que a lo largo de muchos años estás recibiendo la palabra de Dios. A lo largo de muchos años has oído una palabra de fe y una palabra que te ha alimentado y una palabra que te ha guiado para que en momentos como hoy, en momentos como los que vivimos, no nos desesperemos, porque si bien es cierto vivimos una leve tribulación literalmente ahora, pero esta es momentánea y no se compara con la gloria venidera. El apóstol dice: estamos atribulados en todo. Atribular en el griego es phlibo, que significa apretar. Estamos siendo apretados. Estamos aquí como sorprendidos, tal vez. Muchos estarán sorprendidos. Pero dice el texto: no angustiados. Estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados. Estamos en apuros, pero no estamos desesperados. No te desesperes. Deja que la palabra de Dios te renueve. Deja que la palabra de Dios bendiga tu corazón y que tú puedas salir adelante en medio de esta situación adversa. No te des por vencido, sigue luchando espiritual y emocionalmente. Hay una familia a nuestro alrededor que necesita la palabra viva, que hoy más que nunca necesita ver una iglesia fuerte, necesita ver una iglesia con los fundamentos que nosotros tenemos. Perseguidos, mas no desamparados. A nosotros no nos ha tocado mucho esto, pero el hombre de Dios lo relata y ahora lo vamos a ver cómo lo relata. Derribados, pero no destruidos. No estamos destruidos. Tal vez muchos hemos estado derribados en algún momento de nuestra vida. Siempre ha habido momentos difíciles donde podemos estar derribados. Pero cuando hemos estado derribados, hemos traído a la memoria la bendita palabra de Dios. Y cuando yo traigo a la memoria la bendita palabra de Dios, ahí las cosas cambian. Ahí mis pensamientos son restaurados, mis pensamientos son renovados y puedo tener un cambio de actitud. Derribados. Muchas veces, tal vez, no solo una, muchas veces. Y el apóstol no tiene problema en expresarlo de esta manera sincera: derribados,
Pero una cosa es estar derribados y otra muy diferente es estar destruidos. Algo que se destruye es algo que se acaba, es algo que ya no volverá a ser igual. Nosotros no estaremos destruidos porque siempre tendremos el auxilio divino, el poder de Dios a nuestro favor para fortalecer nuestras debilidades, para levantarnos en medio de las dificultades, para sacarnos en victoria. Y creo que esa victoria es la que nosotros hoy en día estamos proclamando. Cuando hablamos de victoria, tenemos que hablar de una lucha antes. Para hablar de victoria tuvimos que pasar por un momento de prueba, por un momento de aflicción, por un momento de lucha y salimos adelante. La Biblia dice que todo aquel que corre en el estadio no gana la corona, no es coronado, no es victorioso, sino lucha legítimamente. Hay que correr y hay que luchar y hay que enfrentar. Hoy nosotros estamos enfrentando lo que venga. No importa. Y lo vamos a enfrentar con altura, lo vamos a enfrentar con espiritualidad. Dijo el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, verso 17, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, literalmente hablando. Este hombre trae en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y allá frente al Imperio Romano, momentos seguramente, tiempo antes de su muerte, lo está diciendo de manera muy clara. Y lo está expresando, que no tiene ningún problema de morir, que 5 veces las autoridades judías me han dado 39 azotes con un látigo. Estos son 195 azotes. 3 veces las autoridades romanas me han golpeado con varas. Una vez me tiraron piedras. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba. Una vez pasé una noche y un día en alta mar hasta que me rescataron. He viajado mucho, 4 viajes misioneros, he cruzado ríos arriesgando mi vida, he estado a punto de ser asaltado, he visto en peligro entre la gente de mi pueblo y entre los extranjeros, entre los falsos hermanos de la iglesia, en la ciudad, en el campo. He trabajado mucho y he tenido dificultades. Muchas noches las he pasado sin dormir, he sufrido hambre y sed, por falta de ropa he pasado frío. Pero sabe que esa declaración no es una declaración de dolor, ni de tristeza, ni de por favor tengan piedad de mí. No, no, no. Lo está diciendo de manera contundente. No me importa nada de lo que pase de aquí en adelante. He vivido todas estas experiencias con el Señor. Y sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Pablo no tiene problema. Pablo está contando todo lo que ha vivido y cómo el Señor le cumplió lo que le prometió desde el día que se le apareció rumbo a Damasco. Ahí está el hombre de Dios con una actitud firme, con una actitud fuerte. Y creo que es la misma que hoy debemos tener. Creo que es la misma que hoy debemos levantar. Creo que es la actitud que deben ver nuestros familiares, que hoy más que nunca necesitan estabilidad espiritual y emocional en nosotros. Hoy más que nunca hay que contarles que pase lo que pase, somos del Señor y que hay que aferrarnos a Él. Por esto, ahora entendemos por qué el apóstol dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Sí, ha vivido todo lo que ha vivido. Y empieza como a retar, como a llamarlos. ¿Quién me va a separar a mí del amor de Dios? Ni la muerte, ni la vida, porque si muero me voy con Él y mientras vivo, vivo para el Señor. Ni lo presente, lo que estoy viviendo hoy en día, lo que estamos viviendo hoy en día no nos va a separar del amor de Dios. Esta situación pasará y saldremos en victoria. Ni lo porvenir, no sabemos cuántas cosas más han de venir. Nada de eso nos va a separar. Ahora entra al ámbito espiritual, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni los ataques del maligno, no importa. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, oigan esto, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el pensamiento de la palabra de Dios en esta hora. ¿Quién te va a separar del amor de Dios? La pandemia no nos va a separar. Aún más allá de la muerte, iremos con el Señor porque tenemos la victoria en Él. Vamos a llenarnos de fe hoy, vamos a llenarnos de esperanza y vamos a confiar en el Señor hoy más que nunca, porque nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Aférrate a esta palabra, párate firme hoy más que nunca y empodérate con la palabra de Dios, empodérate con las
promesas del Señor y bendice a los que están a tu alrededor. Comparte la palabra. Aprovecha este momento para decirle al mundo entero, a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros, que Jesucristo tiene poder para salvar. Que lo que pasa en el mundo no es una casualidad, es que el Señor está dando un gran mensaje al mundo entero, a los poderosos del mundo entero, a los gobiernos del mundo entero. Y es que Él es soberano y Él puede cambiar las cosas en un instante. Y que es tiempo de acercarnos a Él y es tiempo de asegurarnos, no es tiempo de retroceder. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Preserva hoy. Preserva la palabra de Dios en tu vida. Preserva el Espíritu de Dios que tienes en tu vida. Levántate con fe. Echa fuera el temor. Echa fuera las dudas. Echa fuera esa ansiedad que tienes y acércate y aférrate al Señor y haz esta oración conmigo y dile: dame la fuerza espiritual que necesito, dame la fuerza emocional que necesito y pelea esta batalla. Vamos a librar esta batalla por nuestra familia. Vamos a librar esta batalla por los que nos rodean y por el mundo que necesita de Jesús. Y vamos a decirle al mundo que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Vamos a invitar a las personas a que se unan a la iglesia, a que hagan parte del cuerpo del Señor para que nada ni nadie nos pueda separar. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, por eso somos inseparables. Espero que esta palabra te haya hecho bien. Espero que esta palabra haya llenado tu corazón y que puedas tener un pensamiento diferente y que seas fortalecido espiritual y emocionalmente. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este momento que nos has regalado para compartir. Gracias por este momento en el que puedo recordar una vez más que nada ni nadie me puede separar de tu amor, que tu palabra sigue viva, que tu palabra es poder y que nada de lo que está creado me podrá separar de ti. Gracias por las personas que están oyendo este mensaje, por los amigos. Gracias por los amigos que están viendo, Señor, esta predicación. Hoy los bendecimos con toda bendición espiritual. Y yo ruego que esta palabra obre en sus corazones. Alguien estará entregando su vida en este momento y estará rindiéndose ante tu presencia. Bendice, Señor, cada amigo. Bendice la iglesia. Fortalécenos. Bendice la familia pastoral Calderón. Bendice la iglesia allá en Barranca Bermeja y danos la fuerza y la fe para seguir adelante en victoria en el nombre de Jesús. Bueno, para mí ha sido una bendición acompañarles en esta hora. Deseo que el Señor les siga bendiciendo. Un abrazo para todos.